El asunto es que hoy vamos a ver qué hay allá en Europa. Y en Europa hace muchísimo calor, continúa esa ola de calor que en español se llama ola de calor. Y si escuchan el ruido de mi ventilador, por si acaso, no es que el micrófono esté fallando, es el ventilador. Les pido una disculpa, pero hace mucho calor. Pueden seguir haciendo preguntas sobre por qué el autor no pone aire acondicionado, me gusta mucho. Entonces, ¿qué está pasando? El cambio climático está causando un calor récord en los mares de Europa. Y un estudio científico reciente mostró que el cambio climático causado por el ser humano es la razón de las temperaturas récord del agua del mar alrededor de Europa. ¿Y eso qué significa? Significa un cambio en el ecosistema, significa que habrá menos de algunos tipos de peces, más de otros, algo cambiará en algún lugar, pero en general no mejorará, porque el mar aún no se ha sincronizado con el clima, por decirlo así. Según el análisis de este mismo grupo científico, que utilizó métodos científicos para evaluar todo este cambio climático, se añadieron aproximadamente 2 grados Celsius a la temperatura del mar Mediterráneo y alrededor de 1.5 grados a los mares de Europa Occidental. Es aburrido, pero todo esto es verdad. Y los mares están cambiando mucho. En algunos lugares hay mortandad de peces, en otros llegan algunas especies más sureñas. En resumen, es sumamente interesante. Vengan a Europa a estudiar todo esto. Lo peor es que el calor no solo afecta a los mares, sino también a los bosques. Hay muchísimos incendios forestales y la mayoría de ellos son causados por la actividad humana. Desafortunadamente todavía hay, digamos, personas o criaturas, diría yo, que por alguna razón deciden que hay que prender fuego al bosque cercano, lo cual es muy extraño, o tirar cigarrillos por la ventana, que básicamente es lo mismo. Y el verano históricamente caluroso provocó la muerte de miles de personas y aumentó drásticamente el riesgo de incendios forestales. Naturalmente, no tardaron en ocurrir. En Bélgica, por ejemplo, un incendio muy fuerte amenaza a uno de los pueblos pequeños. Los bomberos en Bélgica luchan contra el incendio forestal más grande en la historia moderna del país, además en una zona de difícil acceso cerca de la frontera con Alemania. Los habitantes locales ayudan, los agricultores también ayudan, pero por ahora todo es complicado y están evacuando a la gente. Aquí vuelan helicópteros militares y el foco del incendio ha aumentado hasta 3.000 hectáreas, es decir, esa es la extensión de bosque que se ha quemado. Bélgica en los últimos días está pasando por un nuevo periodo de calor intenso y sequía. En Grecia es lo mismo. En la isla griega de Salamina, por ejemplo, cerca de Atenas, se desataron 2 incendios al mismo tiempo. 2 personas murieron y cientos de vacacionistas fueron evacuados de las playas. Las personas que llegaron o vinieron a descansar fueron llevadas en lanchas patrulleras de la Guardia Costera y en otros barcos. Y allá en Grecia, en general, la situación con los incendios es muy mala. Desde finales de julio, el país ha sido azotado por una fuerte serie de grandes incendios forestales. Naturalmente, es una situación lógica. Y en Portugal, que es un país del sur, en uno de los incendios cerca de la frontera con España, 5 bomberos resultaron con heridas leves. En España, lamentablemente, falleció un militar que participaba en la extinción de los incendios, pero ahora se espera la llegada de refuerzos desde Francia. Estas personas que provocan incendios intencionalmente existen, por ejemplo, en Croacia. Aquí también hay incendios enormes. Quienes vivan en Croacia escriban sobre esto. Descubrieron a unos delincuentes, 4 personas, no sé qué tienen en la cabeza, que hacían todo esto a propósito. Bueno, y en Francia, donde hubo uno de los incendios más fuertes de la historia de Europa, lograron localizarlo. Y ahora Francia está ayudando a otros países de Europa a apagar incendios. Bueno, eso es un incendio y se puede decir una catástrofe natural, pero también hay una social. Uno de los problemas sociales es la enorme cantidad de jóvenes que no trabajan en Europa, incluyendo Alemania. Aquí nos informan que cada vez más jóvenes en Alemania ni estudian ni trabajan. 1 de cada 10 personas de entre 20 y 24 años no trabaja ni estudia. Entre ellos hay un poco más de mujeres que de hombres. Y los investigadores averiguaron las razones de este comportamiento. Como resulta, las mujeres jóvenes se ven más afectadas y para los jóvenes que no trabajan ni estudian, la tasa de desempleo es del 10%. En las zonas rurales casi el 8% y en las regiones económicamente desarrolladas la situación es un poco mejor. Pero en general incluso existe un término especial, NEET. Ni trabajan, ni estudian, ni reciben capacitación. No trabajan, no estudian, no reciben formación profesional y estas personas no solo están en Alemania, sino en todos los países de la Unión Europea. La proporción más alta está en Rumania y Bulgaria. Ni siquiera sé por qué. Tal vez tenga que ver con algo interesante allá. Y en Francia.
La menor proporción está en los Países Bajos, Suecia y Chequia, pero por cierto, cuando me mudé a España hace como 12 o 13 años en Andalucía, que es una de las regiones del sur, la tasa de desempleo entre los jóvenes era del 40%, así que al parecer esa estadística no está reflejada aquí o tal vez la situación ya ha mejorado, la verdad no lo sé. ¿Cuál es el problema? Aquí los autores se preguntan. Nos dicen que el estereotipo de la juventud que simplemente se ha vuelto perezosa no corresponde a la realidad. La mayoría da razones de peso para su inactividad. Alrededor de 18 jóvenes no podían trabajar ni estudiar debido a enfermedades crónicas o dificultades psicológicas. Honestamente, ni siquiera sé. Algunos niñitos consentidos simplemente llegaron al trabajo. No hay café, no hay galletas. ¡Ay, tengo dificultades psicológicas! O el jefe les levantó la voz y ya, el niñito de mamá o el consentido de mamá ya está molesto. Bueno, así lo veo yo. Tal vez haya otras razones, por supuesto, por las que no trabajan. Pero, en mi opinión, aquí no hay que hacer investigaciones estadísticas, sino realizar un análisis estratigráfico sobre la composición de esta misma juventud. En mi opinión, algunos representantes de este grupo social prefieren simplemente recibir subsidios. Y ahí ya se puede decir que les duele el corazón o cualquier otra cosa. Y además de todo esto está relacionado otra vez con la llegada de especialistas valiosos. Me refiero a todos esos neurocirujanos, bioquímicos, biólogos moleculares y otros especialistas en física cuántica que llegan. Bueno, creo que entienden de qué hablo. Y allá, en esa misma España, por ejemplo, yo tenía, un conocido, me contaron de él que otra vez era un especialista valioso. Él ya tenía 5 o 6 hijos y él recibía subsidios por todos ellos. Bueno, si quieren trabajar o no, la verdad no lo sé. Así que así están las cosas. Por cierto, escriban qué piensan al respecto. Es sumamente interesante. Luego, entre los jóvenes, unos 20 nos indicaron como motivo la necesidad de cuidar a niños pequeños. Me da curiosidad, si una persona tiene 18 o 20 años, ¿a qué niños pequeños se está cuidando? Bueno, en Europa, de hecho, la juventud llega hasta los 45 años, y este término, precisamente juventud, youth, es de 40 a 45 años después ya te vuelves adulto y hasta puedes fumar y tomar bebidas alcohólicas. Estoy bromeando, claro. En realidad es mucho antes, pero aún así. Pero en mi opinión la juventud es de 20, 23, 25 años. Y de nuevo, ¿de qué hijos podemos hablar si no trabajas? O sea, tuviste hijos sin trabajar. Ahora los cuidas, supuestamente. ¿Y quién te mantiene? Probablemente tus padres. Eso, bueno, sinceramente, como alguien que creció allá en los años 90, eso no me cabe en la cabeza. Porque eso no se llama delegar responsabilidades, eso se llama pasarle el trabajo a otro, como dicen, pásaselo a Fedot. Eso es echarle tus propias responsabilidades a los demás. Bueno, y otros 25 también señalaron que están buscando trabajo activamente, pero no pueden conseguir empleo por falta de experiencia o porque no hay vacantes adecuadas en su región. Bueno, aquí sí se puede creer, ¿verdad? Sin embargo, en España, de nuevo, entre todos mis conocidos jóvenes, precisamente los jóvenes, todos los que querían conseguir trabajo lo consiguen, y Fiódota, como meseros o como obreros de la construcción, o sea, en donde se pueda, trae esto, lleva aquello, y pueden recibir algún salario, no el más bajo, pero tampoco, obviamente, el más alto. Estas personas consiguen trabajo, algunos abren su propio negocio, otros venden algo por internet, y así, ya saben, así va la cosa. Eso es todo. Hay, naturalmente, creo yo, personas que realmente no pueden conseguir trabajo por razones bastante serias, pero la mayoría difícilmente, o sea, son expectativas. Ahora, de nuevo, hay muchos graduados universitarios en Europa y en otros lugares que tienen expectativas salariales muy altas y que solo quieren trabajar en lo que estudiaron en esa universidad. Bueno, no sé, algún geólogo marino o, por ejemplo, un especialista en mecánica cuántica, por decirlo así, un jinete submarino. En fin, y si no encuentran trabajo en su especialidad, pues ya, se rinden, se quedan sentados esperando. Porque ahora la mayoría de los jóvenes crecieron en una época próspera, en una época dorada, se podría decir, cuando Europa realmente era un jardín floreciente. Y simplemente no están acostumbrados a luchar contra las dificultades. O sea, para ellos la mayor dificultad es encontrar una Coca-Cola sin cafeína en una zona remota o abrir una cerveza sin destapador. Esas sí son dificultades, lo entiendo. Bueno, ya no voy a seguir siendo sarcástico. Tal vez digan que no tengo razón, pero creo que la mayoría de los problemas en el trabajo se basan justamente en esto. Escriban qué piensan al respecto. Lo siguiente es un caso muy interesante que encontré para ustedes. Ocurrió en Alemania. Aquí obligaron al dueño de un departamento a quitar la regadera de un departamento en Berlín. ¿Por qué?
porque eso es demasiado lujoso. La verdad, no lo creí hasta que empecé a leer, y no es algún medio propagandístico. Es precisamente de que escribe sobre Europa. Y de hecho es un medio extranjero con traducciones a diferentes idiomas. Este medio informa que en el departamento que rentaba Casper en el barrio Kreuzberg de Berlín, la bañera era más corta, no se podía ni acostar ni tomar una ducha como es debido. Había una cabina de ducha separada que instaló la dueña, y decidieron como buenos alemanes registrar los cambios en las oficinas correspondientes, pero en lugar de eso, las autoridades exigieron quitar la ducha. La verdad no entiendo. Resultó que la vivienda está en la llamada zona de protección del tejido social. Eso significa que no puedes hacer nada que pueda provocar un aumento en la renta de cualquier vivienda. Por ejemplo, si el propietario quiere, instalar una chimenea, o poner calefacción en el piso, o una ducha adicional, o una tina, o algo más, le pueden negar el permiso. Y lo mismo, por eso no se puede convertir una vivienda en un local comercial. Así están las cosas. Y ahora no se puede hacer nada. Los gastos de desmontaje corrieron por cuenta del propietario del departamento. Esa misma persona que vivía y rentaba ese departamento no puede hacer nada. Pero la cabina de ducha hay que quitarla, hay que desmontarla. Honestamente, en mi opinión, esto es una idiotez. Una cosa es luchar contra algunos problemas sociales y otra cosa es dedicarse a esto. Bueno, otra cosa sería si estuvieran cubriendo las sillas y los bancos con pan de oro, pero esto es solo una cabina de ducha. Me parece que los funcionarios claramente no tienen nada que hacer en algunos países europeos, y se inventan cosas para ocupar su tiempo. De nuevo, al llegar a España, me sorprendía cómo iba a la extranjería. Es una institución que se encarga de los asuntos de los emigrantes. Y por ejemplo, llegas a las 9, tienes tu cita, está programada tal vez para las 9:30, 9:30 o algo así, y te sientas a esperar. Y luego a las 10 llega, tú todo el tiempo esperas, tienes tu cita en la mano, ese ticket, pero el funcionario no está. Luego entra una chica, no entra corriendo, entra tranquilamente con su vaso de café, pasa a su oficina y como a las 10:15, una hora después del inicio de la jornada laboral, empieza la atención. Así que es así la cosa, tampoco es que ganen tan poco, el promedio ahí es bastante normal. Y en España, para entrar a algún servicio municipal como funcionario, también hay que hacer exámenes, ahí es algo serio, hasta va por generaciones. Incluso para ser basurero o limpiar las calles, ahí pagan bien. Y también, en general, es difícil conseguir ese trabajo. Pero los funcionarios son como una clase aparte. Y no es que sean antipáticos, no se comportan de manera arrogante ni nada. Pero algunos llegan así, ya sabes. No en todos lados, de nuevo, no en todos lados, pero aún así. Lo siguiente es sobre el gas. En resumen, Europa ahora no tiene fuentes de energía baratas, en gran parte gracias a la voladura de esos mismos Nord Stream, así es como se ven. Y en la ciudad croata de Pula, por orden emitida por Alemania, fue detenido el segundo sospechoso de sabotaje en los gasoductos bálticos. Y lo más interesante es que lo arrestaron. A él lo arrestaron, ahora les digo, durante el rodaje de una película sobre las explosiones de esos mismos Nord Stream. Esto es, sin duda, una especie de paradoja, en resumen. Detuvieron a un ucraniano y es buzo. La detención ocurrió en Pula. Ya ha evitado la extradición a Alemania 2 veces. Eso también, por cierto, hablando de funcionarios. Y lo atraparon durante el rodaje de un thriller llamado Isla de las Serpientes, con la participación de estrellas de Hollywood. Un show, con Sean Penn y Adrien Brody. No sé quién va a ver esa película. Sabotaje de gasoductos. Eso lo van a mostrar en los cines. ¿Se volvieron locos o qué? ¿Quién va a ver eso? Eso, es un problema, por supuesto, y un problema muy importante para Alemania, para todos los demás países de Europa y también para Rusia. ¿Pero ver eso en los cines? ¿En serio? ¿De verdad? En fin, así de curiosa está la cosa. El detenido, según informan, colocó dispositivos explosivos en los gasoductos y se le sospecha precisamente de haber actuado como parte de un grupo de personas que llevó a cabo la explosión utilizando sustancias explosivas. Es un ucraniano al que Polonia anteriormente se negó a extraditar a Alemania. Y hasta donde recuerdo, en cuanto a que él era responsable de esta operación, creo que por eso sospechan de Luzhny. Puedo estar equivocado, pero creo que leí algo así. Si estoy equivocado, escríbanlo en los comentarios. Si tengo razón, con más razón, escríbanlo en los comentarios.
A pesar de todo, a pesar de las dificultades, no hay gas, no hay trabajo, no hay energía. Los almacenes de gas solo están llenos al 61%. Por cierto, aumentaron los volúmenes de gas almacenado. Eso es bueno, pero aún así no cumple con las normas. Bueno, en fin. Pero en Alemania, eso sí, abrieron un centro de protección contra drones. Todas estas personas maravillosas se están divirtiendo, el dinero ya se gastó, pueden alegrarse. A mí me alegra especialmente la chaqueta de la persona, de la mujer a la derecha. Me provoca ciertas asociaciones con los años 40. Bueno, está bien. En Alemania, el martes se inauguró un nuevo centro tecnológico de protección contra drones. Ahora todos pueden alegrarse de que, al parecer, los drones o no volarán a Alemania, o si lo hacen, los atraparán. Bueno, en fin. Y la estructura formará parte de la estrategia de Berlín para contrarrestar las amenazas de drones. Además de la rama de investigación, incluye una unidad móvil de la Policía Federal para combatir drones y un centro de coordinación conjunto para contrarrestar drones. Fue creado por las autoridades federales y estatales. Bueno, así están las cosas. Ahora todos están perfectamente protegidos. Y las reservas, como mencioné, por cierto, de gas en los almacenes subterráneos, esa es una buena noticia. En Europa han aumentado hasta aproximadamente el 60 o 61%. Según los resultados de la jornada gasista, esto lo informa la Asociación de Operadores Europeos. Eso es en realidad 17 puntos porcentuales menos que el promedio para esta fecha en los últimos 5 años. Y esto es sumamente preocupante porque si no logran llenar y el invierno resulta ser frío, lo cual es muy probable, entonces habrá problemas. Va a estar difícil en las regiones frías de Europa. Y el nivel de reservas de gas natural en Europa es un indicador clave para el mercado mundial del gas. La capacidad total del sistema de almacenamiento es de 109.000 millones de metros cúbicos de gas activo, y en el mercado mundial de GNL en conjunto, Europa se ha convertido en el mayor importador. Por cierto, también transporta gas ruso que ahí se mezcla con otros y luego de inmediato deja de ser ruso. Leí una noticia sobre esto. Europa se ha convertido en el mayor comprador de gas ruso, especialmente de GNL, en los últimos tiempos. A pesar de todos esos gritos de que somos ecológicos, que ahora los aerogeneradores giran y los paneles solares funcionan, la realidad es un poco diferente. ¿Y qué? Según el pronóstico del clima actual, la temperatura promedio del aire esta semana está 3 grados Celsius por debajo de la norma climática para estos días. España, que está sufriendo por el calor, claro que se alegra por quienes tienen clima fresco, pero no de todo corazón. Les digo sinceramente, eso no es vida, estar todo el tiempo bajo un calorón y muriéndose, pero bueno. Y por último, la última noticia, la más interesante, la que les preparé, la más divertida. ¿Recuerdan? Los 3 bálticos siempre dicen, ahora sí, vamos a pelear, allá vamos, tenemos un tanque, por ahí una carreta y hasta un caballo encontraremos para pelear, tenemos hasta escuadrones de patinetas submarinas, encontramos un pelotón entero. En el kinder más cercano. Bueno, en fin, de repente ahora tienen algunas amenazas. Y de repente, Letonia dijo, ahora denos 7.000 millones para la protección de la frontera. O sea, primero tenían que hacer todo eso y luego pidieron 7.000 millones para la protección de la frontera. Para cubrir los gastos militares y económicos, Letonia exige fondos relacionados con la amenaza de Rusia. El primer ministro Andris Kulbergs advierte que Europa puede pagar con dinero ahora o que Letonia pagará después con la vida de su gente. Europa, dice él, debe compartir los gastos para fortalecer la seguridad de la frontera oriental, ya que Letonia de hecho asume una parte significativa de estos costos por sí sola. ¿Qué hay allá en esa Letonia donde hay 3 o 3,5 soldados? ¿Cuáles son esos gastos? La verdad me cuesta entenderlo, pero aún así. Y luego ese mismo funcionario dice que no solo está protegiendo a Letonia, sino también a Alemania y a Baviera se puede proteger la cerveza. Si la frontera se mantiene, Baviera y otras regiones de Europa también se vuelven más seguras, independientemente de si Baviera paga por ello o no. Bueno, aquí, en general, eso es algo extraño, y dice que cada euro en la frontera proporciona una mayor disuasión. Kulbergs afirma que invertir en defensa directamente en las fronteras orientales de la Unión Europea genera un mayor retorno en términos de seguridad que gastar lo mismo mucho más al oeste. Si Europa, dice él, quiere la máxima seguridad por cada euro gastado, debe comprarla donde está la frontera. Veamos una vez más ese rostro valiente que está a punto de defender la frontera. Bueno, me despido de ustedes. Adiós a todos. Continuará.